Razón, ya hemos mencionado que queríamos hacer un panorama general de Primera y Segunda de Reyes, tomándolos como una sola historia coherente. Una sola historia coherente, mis hermanos, que tiene 5 momentos, o sea, tiene 5 situaciones. Esas 5 situaciones inician con la hechura, la construcción del templo y su dedicación, y terminan con la destrucción de Jerusalén y del mismo templo. Pero también hay otros momentos entre esas dos situaciones, que es Primera de Reyes capítulo 1, desde el verso 1, hasta Segunda de Reyes capítulo 25. Y es el reino dividido, los reyes, los profetas y aún los sacerdotes, y el punto que vamos a ver el día de hoy como cierre, que es el camino del exilio. ¿Qué fue lo que provocó que viniera ese juicio de parte de Dios sobre toda la nación de Israel, sobre el reino del norte y sobre el reino del sur? Eso es lo que vamos a ver precisamente el día de hoy. Ahora, vuelvo y repito, estos 5 movimientos, estas 5 situaciones están iniciadas por la dedicación, la construcción y la dedicación del templo. Pero la escena final, el final de toda la historia del libro de Reyes es completamente paradójico. Mientras que inicia con una construcción, con una dedicación, con un pueblo vuelto a Dios, terminará con un pueblo que se ha endurecido, un pueblo en el cual le han dado la espalda a Dios, ya no dedican ni el templo ni su vida a Dios, la presencia de Dios se ha ido del mismo templo y pues ha venido, en el caso de Jerusalén, ha venido Babilonia, ya ha destruido no solamente el templo, sino la ciudad misma. Tanto el inicio como el final suceden en Jerusalén. Ese es como el centro, como el epicentro de la catástrofe. ¿De cuál catástrofe, mis hermanos? De la caída de Israel. De la caída de Israel. Alguien diría, bueno, pero no habíamos salido del atolladero en el libro de Jueces. No se veía como una luz de esperanza en Primera y Segunda de Samuel. No se veía como algo más interesante y de mayor esperanza con el tiempo de David. Pero mis hermanos, nos hemos dado cuenta que es que el mismo David en vida cometió muchas cosas incorrectas. Vimos que era un hombre conforme al corazón de Dios porque el Espíritu Santo actuaba en él y lo conducía a arrepentirse, pero el hecho mismo de que él cayera en esos pecados tan escandalosos, lo único que grita es la necesidad de que algo sucediera. Pero también hemos hablado de la forma tan distinta en que se ha movido el Espíritu Santo con los creyentes del Antiguo Testamento y los del Nuevo. Ahora, los creyentes del Antiguo Testamento se salvaron exactamente igual que nosotros los creyentes luego de la venida del Señor Jesucristo. Solo por gracia y por el medio de la fe. Ahora, cuando el Señor nos concede vida espiritual, permite que podamos creer, que podamos tener fe. Entonces, los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento se han salvado igual en la persona del Señor Jesucristo. Pero sí hay una pequeña, gran diferencia, y es que con la venida del Señor Jesucristo, aunque los creyentes del Antiguo Testamento se salvaron depositando su confianza y su fe en una promesa, nosotros depositamos nuestra confianza y nuestra fe en un hecho ya consumado. Y el hecho de que sea un hecho ya consumado, que ya haya venido el Señor, que haya vivido una vida santa, pura, sin pecado, que haya presentado su vida en sacrificio perfecto y que haya resucitado al tercer día, el hecho de que Él se haya ido, Él le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya para poderles enviar a otro, al Consolador, a uno igual a mí. Una cosa impresionante. Y viene la presencia del Espíritu Santo y viene como ahora el creyente sí puede vivir una vida de victoria frente al pecado, cosa que no sucedía en el Antiguo Testamento. Y el creyente puede vivir una vida donde cada vez puede esforzarse por el Espíritu que hay en él, el Espíritu Santo, Dios mismo habitando en él, puede esforzarse para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora lo lograremos solamente en la gloria. Y eso lo lograremos solo en la gloria porque es que aún implica muchas cosas el vivir en un cuerpo y en un ser que no ha sido todavía glorificado.
Y cuando hablo de que no hemos sido glorificados, me refiero no solamente a nuestro cuerpo físico, me refiero aún a nuestro ser también inmaterial. O sea, todos nosotros debemos ser transformados. Pero el punto aquí, ¿cuál es, mis hermanos? Cuando David viene y él vuelve al pueblo a Dios, hay una esperanza de que la gente como que va a perseverar en el temor de Dios. Con Salomón se fue todo al bote. Y luego se levanta su hijo Roboán, que persevera en los pecados perversos de su padre y termina dividiéndose la nación. Y con la división de la nación viene un hombre completamente malvado, Jeroboam. Ya de todo esto lo hemos hablado. Se separa el reino del norte del reino del sur. Y lo que hemos hablado, mis hermanos, es que los pecados de Jeroboam fueron gravísimos. Él creó un culto extraño, donde él mismo consagra sacerdotes, donde él mismo, de la invención de su corazón, dice la escritura, se inventó días de fiesta, hizo 2 becerros, no solo uno como el pueblo de Israel en el desierto, sino que se hizo 2. Una cosa perversa lo que sucede. Pero miren cómo es Dios de bueno. Y hacia allá, desde el principio de la clase, quiero que apuntemos hacia allá. Porque la clase del día de hoy no va a ser como la última clase de jueces que terminamos con el corazón en la garganta, con la angustia, con la tristeza. Mis hermanos, miren, en esta clase vamos a ver las terribles obras del hombre. Pero también les prometo que en esta clase vamos a ver la inmensa misericordia de Dios. Y es que la vemos desde el principio del libro, porque a pesar de que Jeroboam cometió un pecado gravísimo, Israel no fue tratado, miren eso tan interesante, a pesar de que el pecado de Jeroboam fue gravísimo, Israel no fue tratado, por ejemplo, como Sodoma y Gomorra. ¿Cómo fue tratado Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra cometieron tantos males que el Señor envía un juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero nunca envió profetas que anunciaran y advirtieran a las personas de Sodoma y Gomorra sobre la maldad que ellos estaban realizando. Alguien podría decir, uy, tan malvado Dios. Sería una lectura completamente desacertada. ¿Quiénes son los malvados en Sodoma y Gomorra? Son los seres humanos. Y Dios ha puesto en el corazón de cada persona un testimonio interno que le grita a las personas cuando pecan. Pero las personas en su naturaleza caída se hacen los sordos a esa voz interna que les grita, no hagan esto, y terminan ellos haciendo. Entonces, el trato que Dios tuvo con Sodoma y Gomorra, de que va a enviarles un juicio terrible y ni siquiera se los va a advertir, lo único que hace el Señor es decirle a Abraham, Abraham intercede por su sobrino Lot, y Dios por pura misericordia saca a Lot de sus 2 hijas, porque ni aún la esposa de Lot quiso salir con todo su ser de Sodoma, sino que aunque su cuerpo estaba saliendo, su corazón seguía allí. Por eso ella voltea a mirar y se convierte en sal. Pero mis hermanos, ni siquiera ese fue el trato que Dios le dio a Israel, al reino del norte, sino que al reino del norte, mis hermanos, siempre le envió profetas, profetas que los instaran y que les dijeran su pecado y que los hicieran caer en cuenta. Mis hermanos, dice segunda de Pedro 3:9, que no quiere Dios que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero en Israel la gente no escuchó a los profetas. Ahora, yo les he respondido hasta la saciedad cuál era el rol de los profetas. Ellos eran la voz de Dios, hablaban en nombre de él, eran guardianes del pacto, condenaban la idolatría y la injusticia. Y estas regulaciones no eran solo sobre los reyes, sino sobre el pueblo mismo. Recordaban constantemente a Israel de que ellos eran la luz entre las naciones, que tenían que ser diferentes, y retaban al arrepentimiento y a guardar la ley de Dios. Retaban al pueblo y al rey a que confiaran en Dios. Lo tremendo del asunto es que vemos que el Señor en el reino del norte, en Israel, levantó a 2 poderosos profetas, por excelencia reconocidísimos por nosotros, Elías y Eliseo. Elías y Eliseo, hablamos de Elías y de su obra maravillosa, de cómo tuvo que enfrentar a Acab y a Jezabel. Hablábamos de los desafortunados hechos que sucedieron por mano de Acab y de Jezabel, no solo idolatría y inmoralidad, sino también aún injusticia social.
Elías confronta al pueblo a que deje de estar ambivalente entre dos pensamientos, entre Acab o Jehová. Así se habían prostituido religiosamente ellos. Y en el monte Carmelo, él confronta, demuestra que el verdadero Dios es Jehová y por un momento hizo volver al pueblo a Dios. Ahora, por su parte, Eliseo también hizo una labor esforzada y de traer la atención de la gente nuevamente a Dios. Por su parte, Elías hizo 7 milagros maravillosos y portentosos. Eliseo 14. Y mis hermanos, a pesar de todo el esfuerzo de su predicación, de su promulgación de la palabra, aún en esta época se ve que se levantan escuelas de profetas y Eliseo está a cargo de enseñar a esos profetas. Pero a pesar de todo esto, tenemos un pueblo que se resiste a escuchar. Y por más que sea una labor impresionante, y Elías se va a convertir por excelencia en el representante de todos los profetas del Antiguo Testamento, no lograron apartar a Israel de la apostasía. El corazón de Israel estaba ya demasiado endurecido. Por esa razón, mis hermanos, desde el capítulo 9 de Segunda de Reyes hasta el capítulo 17, se va a ver el inexorable camino a al cautiverio, que va a ser la forma de traer juicio a Dios sobre la nación, no solo de Israel. En este momento estamos en el reino del norte, pero ahorita vamos a hablar también del juicio que el Señor manda al reino del sur. En el reino del norte, el juicio, ¿cómo comienza? Con un hombre llamado Jehú, que a pesar de haber sido llamado por Dios y que Dios le había dicho que él iba a desarraigar de la tierra a la generación de Acab, él exagera en su trabajo y siendo muy sanguinario, acabó con mucha gente. Y este comportamiento de Jehú marcó tanto lo que iba a suceder de ahí en adelante en todos los reyes del reino del norte de Israel. Pues uno a uno, todos los reyes que se levantaban se empezaban a matar entre ellos. Las familias no terminaban ni siquiera 2 generaciones heredando el reino a una misma familia, sino que eran tantas las sospechas, eran tantas las intrigas, era tanto el deseo del poder que se empezaban a matar unos a otros. Ahora, a eso le sumamos la idolatría del mismo pueblo, la injusticia que había y la infidelidad al pacto. Todo esto fue un caldo de cultivo para que viniera a Siria y se llevara en cautividad a Israel. Cautividad que ya voy a mencionar puntualmente. Esta situación va a ser completamente radical para Israel, porque Israel va a desaparecer, mis hermanos, como parte de la nación judía, de hecho, de la nación israelita. De hecho, después de que ellos vuelvan del cautiverio, y cuando digo ellos, no me refiero al reino del norte de Israel, sino a esta diapositiva, a Jerusalén. Ellos van a durar 70 años exiliados en Babilonia. Cuando ellos vuelvan, van a reconstruir la nación. Pero de en adelante ya no se van a llamar más los hebreos y no serán compuestas por 12 tribus, sino que serán llamados judíos. Y se hablará de la nación de Judea, porque es lo único que perseverará luego de este desafortunado castigo que viene producto del pecado y de la maldad. Hablemos ahora del reino del sur. ¿Cómo empieza el camino, a labrarse el camino de desaparición de este reino por 70 años, por ser llevado cautivo? Bueno, mis hermanos, ya hemos visto cómo desde Salomón, en el ocaso de su vida, cuando él se tuerce, y Roboán, que es cuando se separa el reino, viene una decadencia en los reyes. Ahora, de 20 reyes que hubo en el reino del sur, en Judá, 8 temieron a Dios. Quiero hablar de 2 que ya hablé en otras clases y que ya hablé en otra predicación que se las enviaba para que ustedes la vieran. Ezequías trajo grandes reformas, de Segunda de Reyes 18 al 20 podemos verlo. Y también Josías, de Segunda de Reyes 22 al 23. Pero también, como se los decía en ese sermón, mis hermanos, ellos, a pesar de que se esforzaron por quitar la influencia cananea, por traer reformas, por hacer que la gente volviera sus ojos a Jehová,
Es que estos reyes, mis hermanos, todos los que trajeron reformas al reino del sur, mis hermanos, tuvieron que pelear en contra del culto a Baal y cuánto culto hubo que se levantó en los corazones del pueblo de Dios. Es una cosa triste. Pero a pesar de que ellos se esfuerzan en derribar los lugares altos, en quemar la serpiente de bronce que todavía le quemaban incienso, en enfocar la vista aún en las escrituras, en que la gente volviera a honrar la palabra de Dios. Entre estos dos reyes hubo un rey que fue completamente fatal y el tiempo se había acabado para Judá también. Y fue Manasés. Segunda de Reyes 18 nos narra la historia de Manasés y también se las contaba en esta predicación que les envío. Manasés fue el rey que duró más tiempo en el poder, 50 y tantos años, 52 años si no estoy mal. Y fue malo, pero malo, 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 al punto que quemó a su propio hijo en el fuego. Esto marcó tanto al reino del sur, a Judá, que era completamente inevitable que ellos también se fueran en cautiverio. Entonces hablemos del cautiverio, mis hermanos. Esta es la cronología del cautiverio judío. En el 931, tiempo de Roboán, es donde se dividen el reino en el reino del norte y el reino del sur. En el 722 es la caída del reino del norte de Israel y cuando viene a Siria y se los lleva cautivos en el 722. Ahora, mis hermanos, es interesante que tengamos en cuenta esto. Luego, en el 609, ese reinado asirio cae bajo Babilonia, que Babilonia se convierte como en la cultura reinante de toda esa época. Y en el 605 sucede la primera deportación, llevados cautivos, la primera deportación de Babilonia, de Judá, perdón, a Babilonia, la primera. Se dirán luego cuántas hubo, mis hermanos. Bueno, lo que pasa es que la fórmula que tomó Babilonia fue diferente a la fórmula asiria. Asiria vino y destruyó. Asiria vino y no solo destruyó, sino que se llevó cautivo a mucha gente. Mientras que Babilonia vino, se llevó cautivos solo a las personas más importantes y más capaces, como que enriquecieran su cultura. Dejó a los pobres en Jerusalén y en el resto de poblaciones. Y Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia, nombra a él un rey. Y ese rey es el que va a reinar en nombre de Nabucodonosor. Se llamará rey de Judá, será judío, será israelita, pero no gobernará solo, porque está bajo el yugo babilónico. Es en ese orden de ideas que en el 609 muere Josías y 3 meses reina Joacás. Luego Joacín del 609 al 598. Joaquín, que vamos a hablar de él hoy, 3 meses solamente, desde el 598 hasta el 597, pero solo 3 meses, no todo el año completo. Y luego finalmente el rey de Babilonia nombra como rey a Sedequías. Sedequías es el último rey que tuvo el reino del sur, del 597 al 586. Es por esa razón, mis hermanos, que podemos hablar de que hubo una segunda deportación. Y en esa segunda deportación es cuando toman al rey Joaquín, que solo reinó 3 años, y se lo llevan para Babilonia. Y allí toda su vida va a durar como preso hasta que sucede algo. Algo que voy a hablar con ustedes al final de la clase. Y sucede finalmente una tercera deportación, y es cuando Babilonia, eso sucede entre el año 586 y 539, lo tremendo del asunto, mis hermanos, aquí entre estos dos años, 586 y 539, es lo que dura el cautiverio babilónico. Mis hermanos, una cosa impresionante, 70 años de cautiverio. Ahora, comenzando desde que les digo, desde el 609,
hasta el 539. Como esto es antes de Cristo, los años van de para atrás, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Pero entonces, mis hermanos, la tercera deportación, ¿qué es lo que sucede en la tercera deportación? En la tercera deportación, Sedequías quiere huir, traicionar al rey de Babilonia, y él lo atrapa, lo mata, mata a sus hijos, y finalmente se le acaba la paciencia con Judá, y él viene y destruye a Jerusalén completamente. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, también destruye el templo. Entonces, que venga Babilonia no fue una situación que fue de sopetón, fue de una, sino que fue paulatina. También vamos a ver, mis hermanos, que la misma Babilonia en el 539 va a caer y va a ser, porque ustedes dirán, bueno, ¿y por qué se habla de que Babilonia hasta el 539? Bueno, porque luego viene un reino más poderoso que es el reino de los persas, de los medos, y toman y llevan ahora a la caída a Babilonia. Pero bueno, eso es otra historia. Más o menos quería como plantearles de esta manera lo que sucede en la cronología. Nosotros vamos a ver en otros libros, como son los libros de Esdras y Nehemías, cómo Zorobabel va a dirigir el primer grupo en el 538. Bueno, eso también lo vamos a ver en Ageo y en Joel, en algunos profetas menores. Cómo dirige el primer grupo en el 538 a.C., que retorna a Jerusalén. Han pasado los 70 años de cautiverio. Ustedes dirán, ¿por qué 70? Ya les voy a explicar esto. 70 años de cautiverio, y ellos van a volver, van a reconstruir Jerusalén y van a reconstruir el templo. Esto sencillamente es como un viaje y es nombrárselos así como de manera muy resumida. En esa línea de tiempo ya les he hablado de los reyes, los últimos reyes que tuvo el reino del sur. Pero dos reyes importantes son el rey Joaquín, el que solo reinó 3 meses y luego se lo llevaron preso a Babilonia, y en Babilonia lo preso varias décadas, o sea, mucho tiempo. Y Sedequías, que es el rey que pone el rey de Babilonia, Nabucodonosor, pero que finalmente lo traiciona, y este termina matándolo y destruyendo a Judá. Él va a decir, ya me colmaron la paciencia, destruyo Jerusalén, ya no vuelvo a poner reyes a mi nombre, sino destruyo a Jerusalén y el templo. Por su parte, mis hermanos, el último rey que tuvo Israel, el reino del norte, fue Oseas, hasta el 722, que fue precisamente donde vino la deportación a Asiria. Y la casa de Israel, desde ese año, quedó en la dispersión. Nunca volvieron. Y si volvieron, volvieron en forma como los samaritanos, que fueron una mezcla de asirios y de extranjeros, pero no conservaron su cultura y mucho menos su religión. ¿Y por qué digo que mucho menos su religión? Porque desde Jeroboam, el reino del norte, en esa parte no fue fiel. Entonces, sencillamente siguió adorando dioses, en este caso, asirios. Se mezclaron y nunca más volvieron. Entonces, esto es lo impresionante. El último rey que tuvo el reino del norte, Oseas. El último rey que tuvo el reino del sur, Sedequías. Ustedes dirán, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Ya ustedes van a darse cuenta por qué, y quiero que tengan en su mente y en su corazón muy pendiente al rey Joaquín del reino del sur, de Judea. De Judá, bueno, como se llamaba en esa época, porque Judea se empieza a llamar es desde el primer siglo. Asiria, vamos a hablar de la deportación a Siria. Asiria, que en el 2021, en el 721, pero acabas de decir que en el 722. En el 722 es cuando se llevan deportada a la gente. Pues en el 721 es cuando invaden el reino de Israel, destruyen a Samaria. Algunos consiguen salvarse refugiándose en el reino de Judá, pero la inmensa mayoría fueron deportados a Siria. Este evento supone el final definitivo del reino del norte. El reino del norte no se vuelve a erigir, no se vuelve a levantar. El reino de Israel o reino del norte es deportado en el 722. Ahora, ¿con qué motivo o cuál era la finalidad de los asirios al llevarse deportados a sus prisioneros? Para asegurar su triunfo, para cortar de raíz toda posibilidad de resurgimiento. Miren la diferencia que había con los babilónicos. El rey Nabucodonosor y Babilonia va a intentar que siga viéndose
Judá como Judá, que haya una ciudad, que haya un templo, que haya un rey, pero sencillamente esa ciudad y esa gente son súbditos suyos. Pero ya cuando ve que este rey lo traiciona y que le pagó mal y todo eso, destruye. Esto que fue la última instancia para Babilonia, fue la primera instancia para Asiria. Los asirios eran completamente sanguinarios. Para asegurar su triunfo, cortar de raíz toda posibilidad de resurgimiento de aquel a que él conquistó, los asirios deportaban a toda la población útil, confinándolos en las ciudades más alejadas del país. Los querían sencillamente usar. Ahora, en el caso del Reino del Sur, el exilio en Babilonia, mis hermanos, hay muchas cosas por decir y se nombran en Segunda de Reyes del 24 al 25. ¿Qué significó para los habitantes de Judá, del Reino del Sur, el exilio en Babilonia? Ellos iban a perder su libertad política. Eran alejados finalmente de su territorio cuando ya se rinde Nabucodonosor y destruye todo. Amenazan su identidad fuera de su tierra, iban a perder su identidad. Y también significaba la caída de los pilares fundamentales del pueblo. ¿Que ¿Cuáles son esos pilares? Su tierra, Canaán, la tierra prometida, el hecho de tener un rey que era el representante de Dios delante de los hombres, el templo que era el lugar de culto y donde habitaba el Señor. El Señor había determinado habitar en medio de su pueblo desde que salieron de Egipto, desde que se constituyen como nación y nunca se había alejado de ellos su presencia. Ahora el templo no solo está destruido, sino también el profeta dice que la presencia de Dios abandonó el templo. Y finalmente veían en riesgo uno de los pilares fundamentales de esta nación y es el culto, el sistema sacrificial, la labor sacerdotal, todo lo que el Señor les había dicho. Los judíos deportados entonces empezaron a cuestionar con esta situación, con esta bancarrota, con esta caída libre y esta dramática situación. Ellos estaban convencidos que podían pecar lo que se les quisiera pegar la gana y Dios, por las promesas que había hecho, no iba a poder hacer nada. O sea, ellos creían que Dios estaba impedido por las propias promesas que le había dado al pueblo. Ahora, se dan cuenta que Dios no le tiembla la mano para disciplinar a su pueblo, disciplinar a sus hijos, y los judíos son deportados, y en esa situación se cuestionan toda su historia y la acción misma de Dios. Ahora, yo quiero hacer aquí un paréntesis. Miren lo que hace, por ejemplo, Jeremías. Jeremías le advierte a cada uno de los reyes que él conoció, él tuvo como 40 años de ministerio profético, y cada vez que tuvo la oportunidad de hablarle a un rey, siempre le habló lo mismo. Le dijo, Dios va a mandar a Babilonia, que va a ser el instrumento de justicia, de juicio sobre la nación y sobre el pueblo de Dios, porque hemos pecado. Él sufrió mucho con esa profecía, porque los reyes pensaban que él se había vendido a Babilonia, y que en su papel de profeta, ellos lo habían comprado y quería que, suponiendo la voz de Dios, desanimara al pueblo para que se entregaran. Pero eso no era lo que estaba sucediendo. Jeremías sabe lo que va a suceder porque Dios se lo ha hablado, no porque se haya vendido a Babilonia. Y lo tremendo del asunto es que le dice a todos, entréguense. Y si ustedes van a huir de lo que se nos viene, si ustedes huyen a Egipto, allá les va a llegar. Y así sucedió. Las personas que huyeron, los príncipes que huyeron, los reyes que huyeron, tratando de hacerle el quite al juicio de Dios, o en el caso de los hijos de Dios, a la disciplina de Dios, estas personas van a sufrir fuertemente. Por ejemplo, estos reyes malos, estos príncipes malos, que hicieron de todo para que el juicio de Dios viniera sobre Judá y que ahora pretenden escapar del castigo. Esas personas, algunas escaparon a Egipto y a otras naciones, y allá les llegó el juicio de Dios y allí los castigó el Señor. Lo tremendo del asunto es que Jeremías, viendo a portas que ya va a entrar Babilonia y que es un hecho que Babilonia va a destruir a la ciudad santa, hace lo impensable, es un acto profético. Y Jeremías compra una heredad. Imagínense, en una tierra que ya está condenada a que vengan los extranjeros y la destruyan, es el peor momento para comprar una tierra. Pero él compra esa tierra y le dice a todos, compro esta tierra porque así como vendrán los días en que destruyan esta tierra, no será para siempre, sino que vendrán días donde el Señor restaurará a la casa de David y levantará al pueblo de Dios. Miren esto tan impresionante, mis hermanos.
Un verdadero hijo de Dios nunca pierde la esperanza y sabe que Dios va a cumplir sus promesas. Pero estas personas, el pueblo en general, no eran verdaderos creyentes. Y al ver ellos el juicio de Dios, no solamente evalúan qué pudo haber producido ese juicio, que era obvio su pecado, sino que aún empiezan a cuestionar las acciones mismas de Dios. Para ellos es más fácil cuestionar a Dios que cuestionarse ellos mismos. Esto es terrible. Y las preguntas que se hacen estas personas en cautividad son: ¿nos abandonó Dios? ¿Se perdió la alianza? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Habrá alguna salida? ¿O estamos destinados a morir y desaparecer? Ahora, si esto sucede, de alguna manera, entonces, ¿qué de las promesas de Dios? Entonces, es bueno hacernos esta pregunta. ¿Ha terminado Dios con Israel? Yo escribí hablando de, pues, de su pueblo, pero realmente estoy hablando de esos pocos que quedan, que es Judá y algunos de Benjamín. Y bueno, los que escaparon del reino del norte, que pueden ser de todas las tribus, pero muy graneaditos, que escapan y se refugian en Jerusalén, porque ustedes saben que desde el 722 que llega a Siria hasta el 609, que es la llegada de Babilonia y la toma por parte de los babilónicos, pasó mucho tiempo. Entonces, mis hermanos, ese puñado de hombres, de mujeres y de niños que quedan de pueblo de Dios, ¿Dios ha terminado con ellos? ¿Ha terminado Dios con el linaje de David? De hecho, ni ha venido el Mesías. Entonces, mis hermanos, hay una clara esperanza con la casa de David. Si Dios prometió a David, se levantará uno que reinará, uno de tu casa, que su reinado no tenga fin. Esto ya sucedió, esto no ha sucedido. Entonces las cosas no pueden terminar así. Y por eso es Jeremías el que había previsto que el pueblo de Dios iba a estar en cautiverio 70 años en Babilonia, pero que Dios lo llevaría de nuevo desde Babilonia, a donde haya sido llevado, lo iba a traer, retornar nuevamente a su tierra, a Jerusalén, a Judá. Esto lo dice cuando compra precisamente esta heredad. Un actor profético impresionante. Pero a mí me gustaría hablar de algo, mis hermanos, porque en el momento más crítico y más coyuntural que está viviendo Jerusalén, Judá y aún Israel, que años antes había sido llevado a Siria, la gente entra en crisis y lo primero que hace es dudar de las promesas de Dios. Y una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que verdaderamente no tiene una fe salvífica, sus situaciones lo van a llevar a dudar de Dios. Pero una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, pese a lo difícil de sus circunstancias, nunca va a dudar de Dios. ¿Y por qué? Porque el creyente verdadero, el Hijo de Dios verdadero, conoce el carácter de quien prometió lo que prometió. Es decir, el verdadero Hijo de Dios conoce a Dios. O bueno, como dice el apóstol, es conocido por él. Y Dios le permite ver ciertas facetas de su carácter. Palabras más, palabras menos, lo que estoy diciendo, mis hermanos, es: ¿sabes qué es lo que nos lleva a ti y a mí a no dudar de Dios? De que conocemos que Dios es bueno, que es justo, que Él es la verdad, que Él no se arrepiente, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y que lo que Él ha dicho, Él lo hará. Mis hermanos, les voy a poner un ejemplo con esto. Y aquí vamos a viajar de Reyes a Génesis. Génesis capítulo 15. Eso está sucediendo varios años después de que Dios ha llamado a Abraham de Ur de los Caldeos. Él ya ha salido en pos de la tierra prometida. Ya Dios en varias oportunidades le ha dicho que le va a dar un hijo. Pero no sé si ustedes sabían esto. Abraham es llamado a los 75 años y él finalmente tiene su hijo a los 100. Estamos hablando de que pasó 25 años esperando la promesa. Veamos eso en contexto, mis hermanos. Varias veces el Señor le promete: te daré una descendencia y todo esto. Pero Abraham, el padre de la fe, ve que los años van pasando, van pasando, van pasando. Y miren lo que sucede en este capítulo. Después de estas cosas vino
la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Miren lo que le responde Abraham. Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ese Damaseno, está hablando de Damasco, ese Damaseno Eliezer, era un extranjero que había nacido como esclavo dentro de las posesiones y de la casa de Abraham. Abraham le tenía tanto aprecio a este hombre que es el hombre que envía precisamente a que le consiga más adelante esposa a su hijo Isaac. Pero hubo un momento donde, como no habían tenido todavía Isaac con Sara, él llega a dudar de la promesa. Pero miren lo que sucede. Miren lo que sucede, porque pueden haber situaciones donde nosotros podamos entrar en tiempos de angustia y de temor. Pero si nos fortalecemos en el Señor, miren lo que va a suceder. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, refiriéndose al Damaseno Eliezer, sino que te heredará un hijo tuyo. Él será el que te herede. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, y si las puedes contar, le dijo, así será tu descendencia. Abraham viene de una tierra que es Ur de los Caldeos, altamente agoreros, y que creían a ojo cerrado en el zodiaco. Eran una cultura que en las estrellas veía su futuro. El Señor cuando le dice, mira las estrellas, cuéntalas, y si puedes contarlas, y serán tus hijos, Dios lo está haciendo de manera muy intencional. Y primero que todo le está diciendo, tu generación va a ser incontable. Pero segundo, le va a hacer entender a Abraham quién es él. Abraham es el hombre del llamado. Abraham no debe sujetar su destino a la creación, sino que debe sujetar su destino al Creador. Y el Creador ya le ha dicho claramente lo que va a suceder. Y este verso 6 es el que exalta Romanos capítulo 4 cuando habla de Abraham. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ahora, puede que en este momento ya Abraham tenga claro el carácter de Dios. Dios va a cumplir, a mí no me va a heredar el Damaseno Eliezer. De hecho, yo creo que Abraham luego de esta como ubicada, más adelante el Señor también tendrá que volver a afirmar sus palabras y le tendrá que decir, mira, de aquí a un año vas a tener un hijo. Porque él va a volver a tener como otra patinada en la fe. Pero más que por dudar de Dios, era por él mismo, por él ver cómo su cuerpo se iba debilitando, envejeciendo, quebrantando y su esposa también. Más adelante él le va a tener que decir a él, no, mira, ni siquiera tendrás que ser un hijo que venga de tu criada, sino que será un hijo que tendrás con tu esposa. Ser maravilloso. Pero miren, para que la persona que lea en el texto se dé cuenta, lo tremendo del asunto es que este texto nos deja ver el carácter de Dios y cómo Dios mismo se pone bajo juramento y bajo maldición si no cumple el juramento. Todo esto, ¿por qué lo estoy haciendo, mis hermanos? Porque el Señor le ha prometido a David que de su descendencia se va a levantar el Mesías. Así como a Abraham le prometió que levantaría de su simiente uno que bendeciría a todas las naciones y a todas las familias de la tierra. Mis hermanos, estamos en un momento donde todo el pueblo de Dios fue llevado cautivo y los únicos que quedan son pobres que se mueren de hambre. De ahí nace el libro de Lamentaciones de Jeremías, de ver el estado tan paupérrimo que quedó la ciudad de Dios, la ciudad de Sión, Jerusalén, luego de la devastación babilónica. Entonces no hay esperanza, pero debe haberla, porque el Señor va a hacer algo, el Señor se va a glorificar porque Él todavía tiene promesas por cumplir. Y él respondió, Abraham, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar?
Y le dijo Dios, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y todo, y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad. Ese es el sanguinario dibujo que están viendo ustedes ahí en la mitad. Miren el dibujo, miren toda esa sangre. Miren a Abraham en medio de esos dos trozos. Los animales partidos a la mitad, una mitad a un lado, una mitad al otro. Esto no es que nos dio por dibujar manga, no. Está describiendo lo que dice Génesis 15. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad. Y puso cada mitad enfrente de la una, la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Mis hermanos, ustedes han visto qué propósito tiene. Aquí hay que hacer un poco de contexto cultural. En aquella época existía la costumbre que si habían dos hombres y hacían un pacto, y era un pacto muy importante, estos dos hombres dividían cuerpos de animales, ponían una parte del animal a un lado y otro enfrente del otro, y quedaba como un camino de sangre. Y los dos que se juramentaban y hacían un pacto entre ellos de cumplir ciertos requisitos y requerimientos. Luego de hacer el pacto, cada uno de ellos pasaba por en medio de los animales. ¿Y esto qué significa, mis hermanos? Eso significa, en ese pacto, que las personas que juramentaban, que hacían este pacto, decían, si yo llego a incumplir este pacto, que yo quede como estas bestias, es decir, que me partan a la mitad y que me destruyan por haber incumplido este pacto. Será un pacto seriosísimo. Ahora, tenía que explicarles esto para continuar la lectura. Uno dirá, bueno, Abraham pasará por en medio, pero ¿por qué Abraham tiene que pasar por en medio si Abraham no ha prometido nada? En Génesis capítulo 15, no es Dios prometiendo una cosa y Abraham prometiendo otra, no. En Génesis 15 solo es Dios prometiendo. Y mis hermanos, fue Dios el que prometió que de la mujer se levantaría uno. Fue Dios el que prometió que no volvería a castigar con un diluvio la tierra. Fue Dios el que prometió que se levantaría un profeta como Moisés. Fue Dios el que prometió que se levantaría un rey, que su reinado no tendría fin. Fue Dios el que le mostró a Daniel que descendería uno con apariencia de hijo del hombre. Fue Dios el que le habló a Isaías y le dijo que vendría uno ungido. Entonces, mis hermanos, ¿quién es el que tiene que pasar a través de los animales? Y dejo claro esto, mis hermanos. Fue Dios el que pidió que Abraham hiciera esto, sabiendo que por en medio de esos animales iba a pasar él. Y en la cuarta vigilia, en la cuarta generación, bueno, el verso 16 continúa el Señor hablando, pero es que el Señor le empieza a declarar a Abraham que él no solo va a tener un hijo, sino que va a tener una descendencia muy grande, y todo ese pueblo, siendo muy grande, va a ser llevado esclavo 400 y pico de años a Egipto. Imagínense las profecías. Imagínense lo que le está mostrando Dios a Abraham. Le estamos mostrando todo el tiempo que duró los hebreos en Egipto. Y luego saldrán de allí y los llevará un varón de Dios los llevará a la tierra que te he prometido y saldrán ricos con mucha riqueza. O sea, el Señor le cantó el futuro completico. Y luego de haberlo hecho, en la cuarta generación volverán, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo hasta aquí. El mismo Dios le dice a Abraham, yo no te puedo dar todavía la tierra de Canaán, porque esta gente todavía no ha sido tan mala, como para que la tierra los vomite, como para que la tierra vomite a sus moradores. Entonces hay que esperar. Y el Señor esperó 400 años. Y los cananeos, antes que arrepentirse y volverse a Dios, lo que hicieron fue ser más malos, más malos, más malos. Cuando llega Josué y los echa, los destruye, ya era el momento. Lo tremendo del asunto es lo que sucede, terminando el pasaje. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Mis hermanos, yo les pregunto,
¿Quién era esa antorcha de fuego que pasaba por el medio de los animales? Es una teofanía de Dios. Es Dios diciendo, juro por mí mismo que yo quede como uno de estos animales, o sea, bajo pacto de muerte, si yo no cumplo. O sea, yo les pregunto, mis hermanos, ¿había chance de que Dios mintiera? Miren cómo termina Segunda de Reyes. Toda esta explicación para poner su atención en Segunda de Reyes. Vuelvo y repito, en tiempos de crisis, el incrédulo duda de Dios y duda de las promesas de Dios porque no conoce a Dios y no conoce su carácter. Pero el creyente, si tú eres un verdadero creyente, puedes estar en la situación que estés, no te soltarás de la mano de Dios, no dejarás de creer. Más allá por lo que Dios te ha prometido, mucho más allá de eso, no te sueltas de la mano de Dios porque conoces el carácter de Dios y conoces que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El Señor tenía que castigar en su justicia, en su atributo de justicia. Él tenía que castigar al reino del norte y al reino del sur. Pero luego de haberlos castigado del reino del sur, va a tener misericordia. ¿Por qué? Porque el reino del sur, a pesar de todo lo malo que hizo, en el reino del sur perseveraron en el culto a Dios. En el reino del norte no. Y por eso el reino del norte desaparecerá. Volvamos a Joaquín, porque de esta forma es que termina el libro de Segunda de Reyes. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó solo 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nehusta, hija de Enlatat de Jerusalén. Ahora, Joaquín fue igual que su padre. Hizo lo que el Señor reprueba, es decir, que fue un rey malo. Solo reinó 3 meses, pero reinó mal porque hizo todo lo que desagradaba a Dios. Ahora, en aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre y sus servidores, sus jefes y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia. O sea que le hicieron caso a lo que dijo Jeremías. Y este los hizo prisioneros en el 8º año del reinado de Nabucodonosor. Pero esta historia sigue. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén a todos los tesoros del templo del Señor y de los palacios y el palacio real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo, conforme a la ordenanza del Señor. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes, a todos los hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros, en números de 10,000, y solo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia al rey Joaquín con su madre, su mujer, sus funcionarios de palacio y toda la gente valiosa, todos los soldados en números de 7,000, los carpinteros, herreros y en números de 1,000, y todos los hombres aptos para la guerra fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso por sobrenombre Sedequías, de quien ya hemos hablado. Hemos hablado de que Sedequías finalmente se va en contra de Nabucodonosor, traiciona a Babilonia y huye. A él lo atrapan y luego de atraparlo, delante de él matan a todos sus hijos y luego le sacan los ojos. Una cosa terrible. Terminan también matando. Pero miren, mis hermanos, y esto que les voy a contar, así termina Segunda de Reyes 25. A esto es a lo que quiero apuntar. De pronto hoy la clase no fue como tan montaña rusa como otras, pero es importante lo que tenemos para hablar el día de hoy. Quiero leerlo como lo dice Jeremías 52:31. Esto que les voy a leer sucede muchos años después de que Joaquín ha sido llevado cautivo a Babilonia. Sucede muchos años después. Jeremías 52:31 dice: en el año 27 del mes 12º del año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá,
Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, indultó a Joaquín. Mis hermanos, Joaquín llevaba 37 años en una cárcel. Y les repito, era un rey malo. Era un rey completamente malo. No hizo lo que agradaba a Dios. Pero miren lo que es la misericordia del Señor. Leamos lo mismo que dice Jeremías, pero desde Segunda de Reyes 25, desde el 27. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Es decir, lo volvió a llamar a ser rey. Y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo todos los días de su vida. Mis hermanos, así misteriosamente termina el segundo libro de Reyes en el capítulo 25. Así termina. ¿Y por qué termina así, mis hermanos? Termina con un acto de misericordia. ¿Qué había hecho Joaquín para merecer esa clase de favor? No había hecho nada. Por pura gracia, halló gracia delante del rey. Halló gracia. Y Evil-Merodach lo restituye y lo levanta de ser un prisionero y lo hace un rey. Mis hermanos, eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Por el puro afecto de su voluntad. Y mis hermanos, el reino del norte no solo desaparece, sino que quedó desarraigada toda esa línea de reyes perversos de ese lugar. Pero ¿cómo termina Judá? Con un rey de la casa de David sentado como rey. Dios va a cumplir sus promesas, mis hermanos. Dios va a cumplir sus promesas. El libro de Reyes cierra con un rey de la casa de David reinando por pura gracia, por pura misericordia, porque Dios va a cumplir sus promesas. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y él, a pesar de que tenía que castigar el pecado de su pueblo y disciplinar a aquellos que se habían soltado de su mano, el Señor no se ha olvidado de sus promesas. Y el libro termina con un rey sentado en el trono. Todavía hay esperanza. La promesa se va a cumplir.